confunde la igualdad con la no discriminación. Y eso es incompleto, no es así. La igualdad es un principio superior que exige la no discriminación. Pero hay muchas situaciones en las cuales no se discrimina y sin embargo no hay trato igualitario. Finalmente tenemos la diferencia o diversidad, que es parte de la igualdad. Somos iguales pero diferentes. La gente más morenita, que parece que abunda en este estado, la gente de origen afro, que son afrodescendientes, no son menos humanos, no son menos ciudadanos. La gente que tiene diversidad en el objeto de la satisfacción sexual, la gente LGBTI, son ciudadanas y ciudadanos. La gente que está viviendo allá en aquellas colinas, respecto de la gente que está viviendo por estos bajíos, pues son ciudadanos. Hay igualdad en la diversidad. Y finalmente, lo más difícil de conseguir en la igualdad es la autonomía. A nosotras no nos entra todavía en la mente emocional el ejercer la autonomía, porque son 7 siglos de sujeción. Entonces, si nos toca, por ejemplo, adquirir un auto, ¿qué crees tú? Que tú pasas a la agencia y haces el contrato del auto sin que tu marido opine. No eres normal. Es decir, la dependencia en muchos sentidos es muy grande y es subconsciente. Las mujeres tenemos la tendencia a supeditar nuestras decisiones. Quizá la decisión diaria de qué zapatos me pongo sea autónoma, pero hasta en eso, ¿cómo crees tú que me veo? Es decir, el no ejercer la autonomía es un rasgo de género, de inferioridad de género. Entonces tenemos que tomar el riesgo de ser autónomas. Muy bien, ya casi para despedirme solo le quiero presentar esto, ¿verdad? La igualdad se complementa con la llamada igualdad de derecho formal de jure y la igualdad sustantiva real o de hecho, y la equidad es el conjunto de las políticas que permiten que este principio con todos estos componentes se convierta en una igualdad real. Y cuando hablamos de equidad es cuando aparece la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato y la igualdad de resultados. O sea que estos 3 conceptos que están aquí son conceptos derivados de aquí. Hay una gran confusión, por eso necesitamos más formación. Las políticas, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Ya debo terminar en cuánto tiempo? ¿Me quedan cuántos? ¿5 minutos? ¿10? 1 hora, media hora. Verga. No doy para adelante. Atención, rapidito. Ay, se me sale la clase. Ese es un término que en Venezuela es bien socorrido, ¿no? Así que de repente aquí es medio duro, pero bueno. Una cosa es la política, amigas, y otra cosa son las políticas. La política es el proceso, es la lucha por el poder. La política es la forma en la cual se gestionan los asuntos públicos cuando tú tienes, ¿verdad?, el poder público. Pero la política también es el espacio del diálogo. Todo eso es la política. La política es el uso del poder, el espacio del diálogo político, y la política es el hacer las cosas desde la perspectiva de ese poder. Las políticas son instrumentos, herramientas para hacer la gestión de lo público. Las políticas son, yo les voy a dejar las láminas para que las estudien, pero las políticas son productos del sistema político. Una política es un instrumento formal. Las políticas no se verbalizan. No es política si no está metida dentro de un papel escrita y sancionada por una autoridad. Cuando tiene un sello, está escrita, está publicada y es un instrumento público, entonces es una política. Mientras tanto es habladera de paja. Las políticas, las leyes son las políticas del Estado. Los planes son políticas públicas.
Los programas son políticas públicas. ¿Por qué? Porque están ahí inscritas, sancionadas en un instrumento y hay una autoridad que la respalda. Entonces, hablar de políticas públicas es hablar de decisiones. Cuanto más democrática es la situación, mayor es el número de actores que participan en la definición. Ahora, ¿qué es lo que contiene un texto de política pública? Puede contener principios como la igualdad, etcétera. Puede contener normas, disposiciones que obliguen o, fundamentalmente, y esto es muy importante, objetivos. Pues si lo que tenemos es una política que solo enuncia principios y lo que debe ser, pero no te define cuáles son los objetivos de la política, esa política hay que enriquecerla, hay que mejorarla. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de las políticas públicas? Primero está la razón de Estado. ¿Qué es esto de la razón de Estado? A veces, mira, chica, los líderes públicos, el presidente, tienen que tomar decisiones que son muy duras, que están contra la opinión pública, pero que las tienen que tomar por razones de Estado. Es decir, por razones superiores que tienen que ver con el Estado, como por ejemplo declarar una guerra, abrir un frente de conflicto, comenzar a explotar una reserva natural que estaba prohibida por razones de Estado, el Estado superior. Pero también, en un Estado democrático, las fuentes de la política podrían ser las demandas de la población, lo que la población está gritando, deseando, necesitando y expresándolo. Y la otra fuente es el conocimiento de las necesidades. Entonces, en una población, en un municipio, en un estado, donde no hay cifras sobre las necesidades, donde no se conocen cuáles son los intereses, entonces queda invalidado esta fuente. Entonces, ¿de dónde salen las políticas? Bueno, de la voluntad del gobernante o de ciertas necesidades que se conocen. Pero a veces la gente no está organizada para plantear sus necesidades. Entonces, aquí hace falta que la gente hable y plantee sus necesidades de manera no conflictiva. El primer acercamiento tiene que ser un acercamiento sobre el base del derecho de la ciudadanía, pero también está el tema de que tú conozcas. ¿Y cuáles son los actores? Los actores están aquí, el más poderoso, el Estado. La comunidad política, estos son gente, la comunidad política, los partidos tienen que ser, digamos, visores de lo que la gente necesita. No solamente agencias de empleo y cargos públicos, como en muchos países ha ocurrido. La comunidad política es importante actor. La comunidad productiva, que casi nunca se mete en las políticas públicas porque lo que les interesa es su propio beneficio. A menos que haya una crisis como la crisis que ha ocurrido en Venezuela, lo que ha ocurrido últimamente en Ecuador, donde la comunidad productiva dice, caramba, tengo que entrar en el diálogo político. Por eso en las discusiones de política siempre tiene que estar presente el sector privado productivo. Siempre. Y tenemos que serlo un aliado, porque se beneficia y nosotros tenemos que también acudir a que ellos aporten. Y finalmente la sociedad civil, que son las organizaciones, pues, donde lo que yo pienso, lo que yo observo en América Latina, es que los liderazgos de la sociedad civil son débiles, en general, en comparación con los liderazgos políticos. Y los liderazgos de la sociedad civil de mujeres son débiles. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empoderar los liderazgos de la sociedad civil. ¿Para qué? Para que tomen voz. Porque si no le estamos dejando al coroto, al Estado y a los partidos. Porque no habla. De tal manera que la salvación está aquí. Pero es una sociedad civil que la tenemos que empoderar. ¿Con qué? Con unos liderazgos, con un empoderamiento de lo que yo llamo empoderamiento, que no es eso de empoderamiento económico, no. Empoderamiento de la capacidad política. Porque si no, los partidos hacen lo que les tienen ganas con el Estado. ¿Está claro? Ahí los pactos son frecuentes, pero a nosotros no nos oyen mucho. Y nosotros tenemos que, como en efecto en muchos países se está haciendo, convertirnos en lo que somos, un poder cívico. También los sindicatos.
Hay países donde los sindicatos son casi como que están incrustados en el Estado, e incluso que están incrustados en la comunidad política. Entonces, de todas maneras, no pierde su papel de actor. Vamos a pedirle a los sindicatos que peleen desde la perspectiva de lo que son los derechos del trabajo. Y la universidad, aquí con todo respeto y todo cariño, porque yo amo este país desde hace mucho tiempo. Una sola vez me casé con un mexicano, por eso le digo todo. El tipo me echó ceniza y más nunca me volvió a casar. Bueno, ¿qué ocurre con la universidad? Les digo con mucho respeto que hace falta que la universidad dé el salto hacia las políticas públicas. Las universidades mexicanas son de los mejores centros de formación feminista, pero han dejado de lado el tema de las políticas públicas de igualdad. Y tenemos que activar eso. Entonces, no les voy a seguir señalando, sino que en lo que, porque ya llevamos mucho tiempo, les voy a dejar la conferencia aquí. Las políticas de igualdad ocupan estos 4 campos. Las políticas públicas generales. ¿Cuáles son? La ley contra la discriminación, la ley de creación del Instituto Nacional de las Mujeres, la ley de igualdad y equidad y la ley contra la violencia son las grandes políticas de Estado de este país. Las políticas públicas nacionales, por una que les voy a mencionar, políticas públicas nacionales, el programa Pro Igualdad. Las políticas sectoriales, bueno, las políticas de igualdad en salud, las políticas de igualdad en educación, es decir, en cada uno de los sectores. Y luego las políticas públicas descentralizadas, que son las de los estados y las de los municipios. Ustedes sabrán, las que están aquí, dónde está la fuerza de las políticas públicas en su país. Yo creo que la fuerza está en las políticas públicas de carácter nacional y que tenemos que empezar a fortalecer, y por eso yo estoy aquí con muchísimo gusto, el tema de la descentralización de las políticas públicas. Si tenemos una descentralización en el estado de Guerrero, no significa que el estado de Guerrero va a crear la política pública del estado de Guerrero con total omisión de lo que dicen las leyes nacionales o la Constitución. Eso es una jerarquía que tienen que atender. Pero, ojo, Guerrero es Guerrero y punto. Y Acapulco es Acapulco y punto. Entonces, guardando toda esa jerarquía de principios, hacer su propia política te da identidad y te da posibilidades de ir hacia adelante. Cuando vemos a las políticas públicas, vemos, mira, que es un proceso. Las desigualdades no se acaban de la noche a la mañana, por muy instituto poderoso que tú tengas, por muy programa poderoso, son 7.000 años de desigualdades. Entonces hay que actuar por un cambio cultural que solo se puede lograr en el mediano y en el largo plazo. Ahora, eso sí, tienes que tener la política del estado de Guerrero, tienes que tener la política de Acapulco, porque si no estás actuando así como al contado, ¿verdad? Es decir, dame esto y págame que son 50 centavos. No, tienes que tener una visión que te dé referencia. Entonces, debe estar en un instrumento jerarquizado, un plan, un programa. Tiene que haber un ente. Aquí sobran en México los entes. Tenemos Secretaría del Estado, tenemos el Instituto Nacional, en todos los estados de la República hay institutos de la mujer y en muchas municipalidades tenemos estos institutos. Entonces, un ente, un plan, un programa, una ordenanza, algo que sea estratégico y que te sirva para el corto plazo y el largo plazo. La desigualdad no se acaba en un sexenio, de cualquier partido que sea.